Todos los bebés lloran porque es su manera de comunicarse. Sin embargo, como mamás, a veces nos resulta muy difícil escuchar su llanto y no encontrar la forma de consolarlo. ¿Quieres más herramientas? Quédate con nosotros aquí en Nuevos Pasos. El llanto del bebé, nuestro tema aquí en Nuevos Pasos, y les presento a nuestros invitados que están hoy con nosotros. Está Carol Bertis Krosch, quien es psicoterapeuta humanista gestal. Bienvenida, Carol. ¿Qué tal, Carmen? Gracias. Eric Godoy, psicoterapeuta infantil. Bienvenido, ¿cómo te va, Eric? Correcto, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, hola y a el todos. pediatra José Manuel San Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues con muchas dudas con esto del llanto del bebé, ¿no? Porque, digo, apenas voy a comenzar a vivir esta etapa, pero sé que a los papás les angustia muchísimo escuchar llorar a su bebé. ¿Cuáles serían esos signos que nos alerten o que nos den como un panorama más amplio de que el bebé está molesto, de que a lo mejor está pasando por algo incómodo, de que tenga una enfermedad quizá, y nosotros tenemos que detectarlo, tenemos que leer su lenguaje? Así como el bebé tiene que aprender todo en la vida, los papás tenemos que aprender todo lo del bebé. Y si yo te dijera que es tan sencillo como primero perderle el miedo y después conocerlo. El bebé llora primero por hambre. Es lo primerito. Si le vas a dar puro pecho, puede pedirte de comer cada 2, cada 3 horas. Ajá. Si le vas a dar biberón, le puedes dar cada 3 horas, ¿no? Entonces tú ya sabes que ese llanto a esa hora es por hambre. Sí. La segunda causa de llanto es que tengan frío o calor. Si el bebé está como moradito, como que respirando así raro, pues es frío. Si está rojo y está como húmedo, pues es que tiene calor. Claro, entonces hay que quitar un poquito de prendas. Hay que ir viendo qué tipo de ropa le vas a poner. Si vives en Acapulco, pues no lo vas a traer con 4 mantas. Claro. Si vives en Alaska, pues lo vas a tener que traer más tapado. Si vives en el DF, pues depende de la hora del día, porque Aquí tenemos todos los climas en un solo día. Sí, así es. Después puede ser que haya obrado o haya orinado. Entonces eso lo vas a checar con su pañalito. La cuarta es que esté enfermo. Y dentro de la enfermedad podemos hablar de cólico, podemos hablar de muchas cosas que tú te vas a dar cuenta que es un llanto más fuerte, ¿sí? Si ya revisaste todo y no hay nada de eso, bueno, puede ser que necesite un rato de apapacho nada más. Pero no significa que si el bebé hace, ay, pues ya lo tengo que abrazar, dale chance que llore. ¿Cuánto tiempo? No sé, 3, 4, 5 minutos, que le va a servir al bebé para acabar de abrir sus pulmones. Claro. Y para aprender a manejar la frustración, porque luego los hacemos niños frustrados que a la primera ya quieren que estemos con ellos, ¿no? Eso es un buen punto, y también no sobreestimularlos, porque a veces también los papás nos pasamos. Entonces, como dicen, todo con medida, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, también cómo darnos cuenta que está llorando por ciertos lapsos de tiempo, por decir 15, media hora, 1 hora, 3 horas, y que eso nos alerte de que algo está sucediendo. Es importante primero saber que en estos 3 primeros meses, el bebé se dice que llora más o menos aproximadamente 3 horas al día, ¿no? Entonces, pues finalmente en estos 3 primeros meses el llanto es algo normal, ¿no? O sea, claro, no son estas 3 horas continuas, sino por lapsos. Claro, por lapsos. Sí, sí, no, porque entonces sí, a lo mejor hay algo. Ajá. Sí, exacto. Entonces, bueno, finalmente, y en la 6ª y la 8ª semana es cuando se exacerba un poco más el llanto, ¿no? Es importante, bueno, aquí mencionar que finalmente el llanto es la forma en la que el bebé comunica sus necesidades, ¿no? Sí. Es la única forma en la que el bebé en este momento o en esta etapa tiene para comunicarnos, pues, qué es lo que necesita. Entonces, hay que entender, pues, el llanto como esa forma, como que yo como papá tengo que ir identificando y observando a mi bebé para saber que el llanto me está comunicando una necesidad, ¿no? Entonces, en esta primera etapa creo que sí es importante esta parte de la observación, ¿no? ¿Cómo podemos saber si el bebé tiene algo más allá de estas 5? Pues bueno, creo que digamos que estas son las 5 básicas, ¿no? Sí. Como lo menciona el doctor, pero lo que nos puede mantener en alerta es que cuando nosotros observamos un llanto mucho más agudo, que es mucho más prolongado, que se mantiene, esto nos puede avisar tal vez un poco como de que el bebé está teniendo tal vez algún problema que está relacionado con alguna enfermedad, ¿no?
Y yo creo que los papás aprendemos, nos dicen que ellos se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, conforme van pasando los días, vas observando, conociendo más a tu bebé y sabes cuándo ese llanto es totalmente diferente. Pero también las mamás nos angustiamos. Lo que decía, no nos gusta verlos llorar. ¿Cómo manejamos esos sentimientos, Eric? Yo creo que es un proceso gradual. Creo que esto sucede más en papás primerizos, donde sí, seguro. Se está viviendo esta experiencia totalmente nueva. Y entonces es muy lógico que haya angustia, digamos, de un lado, o hay una necesidad que cubrir por la parte del bebé y de los papás. Mi opinión es que para empezar, no se le tenga temor al llanto del bebé. ¿Cómo manejar esta angustia o lo que como papás vayan sintiendo? Pues acercándose al bebé. Y es un proceso de irse conociendo. Por ejemplo, casos muy concretos. Sí. Cuando hay una sobreestimulación al bebé, estímulos visuales, estímulos auditivos, puede manifestarse un llanto. Ahí una acción muy concreta a tomar es a lo mejor cargar al bebé, pasarlo a una habitación donde haya menos estímulos, a lo mejor un poco de luz más tenue, menos ruido, y con eso ir graduando el llanto. Por ejemplo, cuando se les lleva a los bebés a lugares más ruidosos, lugares de encuentro social, restaurantes, etcétera, soluciones muy sencillas pueden ser cambiarlos de posición, a lo mejor ya cuando están en la silla periquera, etcétera, cambiarlos de posición gradualmente cada 20, 30 minutos, ya cuando empiezan a interactuar con objetos como juguetes, a lo mejor cambiar el juguete, y con estas acciones el papá también o los papás van conociendo el comportamiento del bebé. O sea, la mamá no ponerse a llorar junto con él. Pues porque dentro de lo posible. Esas emociones y sentimientos también les puede afectar. Yo creo que Entonces sí. hay que mantener la calma, tranquilizarse. Sí, dentro de lo posible, claro. Yo creo que muy importante es que el bebé, bueno, que si el bebé está llorando, digamos que está teniendo toda una reacción que está, pues, que su organismo está estimulándose, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa misma reacción, un poco de estrés, pues la vamos a hacer doble, pues, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que en este caso, pues, es importante que nosotros como papás estemos, pues, muy conscientes de cómo nos sentimos. O sea, tal vez esa es una parte muy importante, que yo tenga, o sea, me dé como el espacio o tenga la conciencia o vaya trabajando esa conciencia de cómo me estoy sintiendo ante el llanto del bebé, ¿no? Tener claro que el llanto del bebé finalmente es como la forma en la que él se está expresando, y la respiración creo que puede ser una herramienta muy importante, aprender a respirar profundo para que en esos momentos esa calma. sea pues exacto, para mantener la calma. Sí. Y si un bebé no llora, ¿qué pasa? Pues todos los bebés lloran. Todos. A esta edad todos lloran, ¿no? Ya sea que quieran comer, que tengan necesidad de ir al baño, que tengan cólicos, que todos lloran. Se ha mencionado que los autistas no lloran, pero en esta primera etapa de la vida sí lloran, ¿no? Yo los niños autistas que he conocido y que he tratado, todos lloran. Ni los mudos, ni los sordos, eso quisiéramos algunos papás a veces, ¿no? Que no lloraran, pero todos lloran. Unos más, unos menos, pero todos lloran. O sea, entonces el llanto es normal. Es su comunicación. Algunos con mayor frecuencia, otros a lo mejor serán más tranquilitos, pero y todo va a depender de cómo lo hayas o lo estés educando, ¿no? Ah, perfecto. Aquí lo importante es qué nos están transmitiendo a través de ese llanto. Exacto, y eso lo platicamos después de la pausa. ¿Les parece? Ya volvemos aquí en Nuevos Pasos hablando del llanto del bebé. Continuamos en Nuevos Pasos hablando del llanto del bebé. Y Eric, me estabas comentando cómo identificar los diferentes tipos de llantos. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de esos diferentes tonos del llanto del bebé? Acaba de publicarse un estudio de una universidad en España que hace referencia y menciona cuestiones muy, muy específicas. Hay un llanto que es muy particular, que es cuando los bebés lloran porque sienten dolor. Las características de este tipo de llanto es que, por ejemplo, los ojos permanecen cerrados y hay una agitación un poquito mayor, que a diferencia del llanto que puede ser por necesidades básicas como hambre, frío o calor. Este tipo de llantos, cuando los bebés sienten hambre, son distintos, van buscando más contacto visual con la mamá a falta de lenguaje. Son estos caminos que toma el bebé. Pero, por ejemplo, el llanto cuando hay dolor es para que los papás vayan identificando y se angustien menos, lo que decíamos, pues es ojos cerrados y por periodos a lo mejor más prolongados también.
y el llanto va cambiando de acuerdo a cómo va creciendo el bebé. Digo, no es el mismo llanto cuando tiene 1 mes, 2, 3, 4 meses, a cuando ya va creciendo y tiene 6, 7, 8 meses. Exactamente, sí se va modificando un poco en intensidad. En intensidad. Y un poco también como el motivo, ¿no? Ajá. Porque digamos que el bebé va aprendiendo también que tal vez ante el llanto obtiene una respuesta, ¿no? Entonces, ante una necesidad obtiene un premio, digamos. Exactamente. Ajá. Entonces, tengo una necesidad, yo sé que si yo lloro, mi mamá o mi papá van a venir a consolarme, van a venir a cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, en estos momentos en donde las necesidades empiezan a ser un poco diferentes, porque el bebé ya se empieza a mover un poco más y lo que está más en contacto con el medio y está más en contacto con los estímulos que le interesan más para jugar, entonces también la petición del bebé es diferente, ¿no? O sea, la petición también empieza a ser como, quiero tal vez este juguete, ¿no? O quiero que me lleves a tal lugar, ¿no? O me está llamando la atención tal cosa, entonces... O sea que desde ahí nos manipulan, ¿verdad? Sí, el bebé te manipula desde la cuna en el hospital, ¿no? Ahí estamos todos con cara de... Claro. Y el bebé empieza a sentir eso, ¿no? Sí. Él aprende que llorando va a obtener cosas. Y si tú eres de las aprensivas que los cachan luego, va a llorar más para que estés más tiempo con Eso, él. si los papás son muy aprensivos, ¿estamos educando hijos más nerviosos también? Yo creo que sí. Incluso hay estudios, hay hipótesis donde estas características de la personalidad de los papás van transmitiéndose a través de estos primeros contactos que hay con los bebés. No sé si esté comprobado, no sé si haya realmente una versión oficial de esto, pero en mi experiencia, en la que he tenido con hijos muy pequeños, papás primerizos, sí es algo que se va manifestando, sin que a lo mejor sea una constante o una ley, pero sí va sucediendo de esa manera. Obviamente los papás aprensivos hacen niños más nerviosos, más inquietos, más tímidos, hasta más dependientes. Más dependientes también. Y los papás no que les valga gorro, pero sí que tienen menos contacto con su bebé y lo ves mucho niños que son cuidados por la nana, no por la mamá ni el papá. Esa es otra son cuestión. Niños rebeldes, Ajá. Son niños que se portan mal, son niños que se pelean, que se golpean. Entonces sí tiene que ver el comportamiento de los padres con el futuro accionar de los niños, ¿no? Por eso es importante vigilar desde esta etapa de que están pequeñitos este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo podemos calmar un bebé cuando está llorando? Pues bueno, hay diferentes formas, ¿no? Ajá. Y obviamente depende mucho de cuál es la necesidad, ¿no? Entonces, lo primero es observar la necesidad. Lo segundo, yo creo que sería observarme a mí misma, ¿no? Sí. O sea, yo como mamá o como papá, cómo estoy ante ese llanto y buscar tener como la mayor calma posible. Yo cuando me comunico con una persona, normalmente me comunico cuando cuando estoy, digamos que en calma, ¿no? Es más difícil comunicarse cuando estoy muy estresado, entonces esa sería como la segunda. Y ahora, la otra es que se dice, por ejemplo, que cuando un bebé está llorando, ya que identificaste la necesidad y tal vez la necesidad tiene que ver, pues no sé, con una cuestión más de apapacho, tendría que ver un poco con envolver al bebé, tal vez esa sería una de las formas, envolver al bebé. Y también se dice que buscar que el bebé tenga contacto con ruidos que sean rítmicos puede ayudar mucho también. Entonces, dicen por ahí ponerlo junto a la lavadora o ponerlo junto a algún... ¿En serio junto a la lavadora? Eso nunca lo había escuchado. A la lavavajillas, de pronto dicen. Leve. Ajá, sí. O nosotros mismos hacer ese tipo de sonidos, ¿no? Entonces empezar a arrullar al bebé y hacer ¿Es para que se acostumbre al ruido o para qué? Pues más bien, digamos que lo que vamos a lograr en ese momento es que el bebé regrese un poco como al vientre materno y a este ritmo del corazón que la mantenía en contacto con nosotros, ¿no? Entonces, si para el bebé este ritmo cardíaco era el momento o el lugar donde se sentía más seguro, entonces finalmente regresarlo a ese momento le va a ayudar a tranquilizarse, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Hay incluso autores, hay teorías que coinciden con esto, que ante el llanto o escenarios de angustia que presenten los bebés, se recree dentro de lo posible el escenario anterior, o sea, la vida en el vientre donde todo era paz, tranquilidad. Entonces de ahí estas sugerencias de pero ruidos. Pero suena como lavadora, elevadora, iba a decir, como lavadora. Depende del ciclo, a lo mejor que le pongas, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso, sí tiene que ver con recrear dentro de lo posible este escenario anterior,
Todavía existe y está vigente la teoría del trauma de nacimiento, ¿no? Que el momento de nacer es el trauma más fuerte que todos tenemos en la vida. Todavía está vigente, más allá si estamos de acuerdo o no tanto. Entonces imagínate un bebé que nace y se expone al mundo después de estar 8 o 9 meses en un ambiente donde todo es relajación, contención, dependiendo, ¿no? También de las circunstancias. Claro. Entonces, lo que se recomienda entonces en los primeros meses, 4 o 6 meses de edad del bebé, es esto, recrear dentro de lo posible el escenario anterior, la vida en el vientre. Y cuando arropamos a los bebés como tamalitos, así que los envolvemos, ¿qué pasa? ¿Sí los contiene, los deja más tranquilos? Tiene su razón de ser el tamalito famoso, ¿no? El tamalito. Los bebés vienen de un lugar que están apretados, Sí. que nada más escuchan el corazón de la mamá y a veces algunas músicas también llegan a llegar. Y sobre todo que están tan apretados que cuando nacen y los dejamos libres, se ha visto que al año tienen pesadillas, terrores nocturnos, etcétera, etcétera. Cuando los hacen tamalito o amarrados, son niños que no tienen ese problema al año de edad. Y esto tiene que ser sobre todo durante el primer mes de vida y cuando están dormidos, no despiertos. ¿Despiertos no? No, porque cuando están despiertos debes aprovechar para cantarle, platicarle, jugar tocarle con sus él, manitas, hacerle ejercicios, todo eso que se les hace a los niños como estimulación temprana, ¿no? Perfecto. Bien, pues vamos a continuar aquí en Nuevos Pasos hablando del llanto del bebé, pero antes les presento esta cápsula con Vero, quien nos dice cómo aprendió a identificar el llanto de su bebé. Así que vamos con ella. Hola, soy Minerva Lutrell. Soy madre de 3 niños, una de 9 años y 2 de 1 año 8 meses. Y hoy quisiera platicarles acerca de mi experiencia de cómo identifico el llanto en mis hijos. Es un proceso de retroalimentación, siento yo. Ellos te ayudan y tú los ayudas. Los conoces pues poco a poco. Y ayuda muchísimo cuando tienes un tipo de rutina. Te vas dando cuenta poco a poco de sus necesidades y obviamente como ellos no pueden comunicarse, no pueden hablar, pues es obvio, pero vas aprendiendo día a día a identificar ese llanto, por qué se da ese llanto, porque esa es su manera, en este caso, de comunicarse. Ellos te recuerdan por medio del llanto qué es lo que les toca hacer en el día. Generalmente, instintivamente, los seres humanos, porque no podemos decir las mamás solamente, pues reaccionamos diferente al llanto. Entonces ahí empieza a ver, ya está llorando, ¿qué quiere? Dependiendo también de la personalidad, es cómo tú manejas la situación o el llanto con respecto a sus necesidades. El ir poco a poco resolviendo sus necesidades, pero fue de ensayo y error. A lo mejor quiere esto, a lo mejor quiere esto y a lo mejor quiere esto. Fue así como yo pude identificar realmente el llanto de mi primera hija. Hemos estado hablando aquí en Nuevos Pasos acerca del llanto del bebé, de cómo identificar los tonos de acuerdo a las diferentes etapas, de cómo van creciendo. Cuando el bebé ya se va acercando al año, que el llanto lógicamente es diferente a cuando estaba más chiquito, ¿cómo podemos hacer para que ese llanto lo contenga, saber cómo actuar con ese niño, saber si quiere algo y si se lo tenemos que dar o no? Aquí algo bien importante es ponerse al nivel del bebé, del niño. Hay muchos papás, y me ha tocado verlo en el consultorio, que le hablan al niño desde su posición. Entonces esto por sí mismo puede angustiar al niño, la diferencia. Exacto. Entonces algo que se recomienda mucho es ponerse al nivel del niño y tratar frente a frente, que haya un contacto visual. Pasa mucho que a los niños les angustia mucho la mirada directa de los adultos, puede ser medio amenazante. Por eso los niños recurren a juguetes muchas veces. Entonces, como papá, si uno está regañando o tratando de calmar el llanto por cualquiera que sea la razón, una recomendación puede ser esa: ponerse al nivel del niño de manera tranquila, lo más calmo posible. Hablar con él. Y no quitarle el juguete. Si tiene algo en la mano, hay muchos papás que yo he visto que dicen, y veme a los ojos, y le quitan el juguete. Eso yo no lo recomiendo. El juguete es lo que también los niños van poniendo en medio para tratar de que sea menos angustiante la situación. Eso como punto así muy claro. ¿Qué otro punto, Carol? Pues yo pensaría que
Pensando que el llanto en un inicio era la forma en la que el bebé se comunica, entonces ahora el llanto va teniendo como otra función, ¿no? Ahora el llanto más bien está expresando cierta frustración ante no poder conseguir lo que necesito, ¿no? El bebé tiene otro dominio del mundo, tiene otras necesidades también, y entonces es la expresión de esa frustración. Entonces yo creo que lo importante es que nosotros pues vayamos modelando que el bebé vaya expresándose de maneras diferentes, que pueda como identificar sus emociones o la emoción que está presente y que pueda también expresar esa emoción. Entonces decirle, por ejemplo, entiendo que estés enojado o me doy cuenta de que te molesta que te quite el juguete, pero no podemos jugar ahorita con él, ¿no? Y entonces de alguna u otra manera estoy validando pues que su necesidad, pero al mismo tiempo y le estoy poniendo un límite también. Eso, poner límites. Exacto, es como que valido tu necesidad, pero también te pongo el límite, ¿no? Entonces te acompaño en tu llanto, o sea, no te voy a decir, no llores o algo así, sino más bien te acompaño y entiendo tu llanto, pero también te pongo el límite y te digo, ¿sabes qué? Esto no se puede hacer ahora, ¿no? ¿Y cómo manejamos la frustración? Es un poco eso también, ¿no? O sea, también ir como modelando estos sentimientos, ¿no? Como modelando que el bebé vaya entendiendo que hay otras maneras de expresar esa frustración, ¿no? No solamente a través del llanto. Ajá, exacto. Y que así como sus necesidades son importantes, también hay otras cuestiones que tienen prioridad. Entonces, sí ir graduando el grado de frustración del bebé, que es necesario también, no gratificarles de inmediato, sino que poco a poco, conforme van desarrollándose a todos los niveles, motor, neurológico, el grado óptimo de frustración lo vayan definiendo los papás. Pero aquí la comunicación, que es importantísima, y también para identificar cuando lloran por una enfermedad. Hay enfermedades muy características por edades, vamos a llamarle así. Sí. ¿No? Cuando son pequeñitos, bueno, pues está el reflujo, está el cólico por alergia a la proteína de la leche de vaca. Está el estreñimiento, que todo eso es manejable porque los culpables somos los papás, casi, ¿no? Del estreñimiento, por ejemplo. Después vienen... Es que desde la primera vez, los bebés pueden evacuar cuando nacen cada vez que comen o irle bajando. Inclusive hay bebés que evacúan un día sí y un día no, un día sí y un día no. Y hay papás que les da miedo que no evacúen, entonces ahí va el supositorio, ¿no? Y el supositorio lo que hace es que salga la evacuación, pero que el niño no haga esfuerzo. Entonces tú tienes que estimularlo para que el niño evacúe y tiene que aprender a hacerlo, ¿no? El cólico, me ha tocado bebés que me llegan con la espalda morada, de que los papás están 10 minutos para sacarle el aire. Si en un minuto el bebé no ha eructado, ya no va a eructar, déjenlo en paz. No, el aire no les produce cólico, el cólico es por otras causas, ¿no? Posteriormente vienen ya los llantos por dolor de golpes, abandono. El bebé se siente abandonado cuando la mamá se va y los deja. Entonces aquí es muy importante en esta etapa jugar con ellos a las escondidillas, ¿no? Salirte y ¡bu! Para que el niño sepa que te vas pero regresas, ¿no? Claro. Entonces ya aprenden a manejar. Entonces todo esto del llanto es prevenible más que tratable. Pero si no lo has hecho desde chiquitito, bueno, pues hay técnicas como el tiempo fuera, ¿no? Que es, ahí hiciste esto, estás un minuto solo ahí sentado, sin hacer nada, hasta que te calmes. Si fue un pleito entre hermanos, los pones frente a frente, sentados, y cada vez que hablan o se pelean, les alargas ese tiempo fuera y van aprendiendo, ¿no? Y me ha tocado ver niños que, mamá, nos peleamos, vamos a nuestro tiempo fuera. Fíjate cómo claro, van aprendiendo, lo van analizando. Sí. Ya, correcto. Pero lo más importante es prevenir y mostrarle al niño que tú mandas, que tú eres su guía y que tienen que hacer las cosas como tú aprendiste a hacerlas o mejorándolas con lo que puedas estar leyendo o con pláticas como esta, ¿no? ¿A partir de qué edad pueden ir entendiendo estas señales del tiempo fuera, de platicar con ellos, decirle las cosas? Eso es al año. Pero lo puedes ir haciendo desde antes, ¿no? A forma de juego, porque como decía muy bien ella, todos los niños todo lo aprenden con el juego. Con el juego. Entonces hay que jugar mucho con ellos. Hay que jugar mucho con ellos. Sí, totalmente. Totalmente, claro, desde chiquititos. Sí. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que les daríamos a los padres para que contengan a sus hijos en el llanto, para que identifiquen estos signos de los cuales hemos estado hablando a lo largo del programa, Carol? Pues bueno, yo en primer lugar les diría que es muy importante que ante el llanto, comprender que el llanto es la forma en la que el bebé me está expresando una necesidad. Se está comunicando. Se está comunicando conmigo, ajá. Entonces, primero,
ubicarme yo cómo me estoy sintiendo ante el llanto, ese es como un punto muy importante, y darme ese tiempo y tener esa paciencia para ir observando al bebé en calma. Paciencia. Ajá, exacto. Eso es muy importante. Ajá. Otra cosa sería pues ensayo y error, ¿no? O sea, tengo que ir probando qué me funciona, ¿no? Claro. O sea, ante tal tipo de llanto, pues hago esto o aquello, ¿no? Entonces es como una cuestión un poco de ensayo y error. Y finalmente creo que un punto muy importante es que ciertamente los bebés pasan por diferentes etapas y sus necesidades van cambiando. Entonces, si nosotros nos informamos en qué etapa está nuestro bebé, podemos entender muchísimo mejor qué es lo que le está pasando y cuáles son sus necesidades, ¿no? Claro, paciencia, no llegar a los golpes, que eso es muy importante también. Entonces hay que controlarse. Eso es algo creo que en lo que todos estamos de acuerdo, el golpe como última opción o como... No, o dejarla sin opción. Sí, dejarla fuera, yo no estoy de acuerdo con eso. No tenerle miedo, nada más acercarse, creo que pasa más en los papás primerizos. Entonces no tenerle miedo, ponerse al nivel siempre del niño y eso va a ir haciendo un vínculo en donde a lo mejor sin necesidad o en la ausencia del lenguaje, pues se van entendiendo mamá, papá con el bebé. Con el bebé. José Manuel. Aquí también es de sabio saber que no es la mamá, son la mamá y el papá, ¿no? Y cuando no existe el papá, el entorno, la familia. El entorno, la familia. Entonces, la participación como pareja es muy importante, ¿no? Claro. De cuando yo empecé en medicina, ahora he visto un cambio radical de que ya los papás van al consultorio, los papás cambian pañales, los papás les dan de comer. A mí me daba mucha pena no poderle ya dar pecho a mis hijos cuando veía que mi esposa le estaba dando. Sí. Pero pues estaba el biberón, ¿no? Cuando les das biberón. Entonces aquí es una participación integral. Y cuentan con el apoyo del pediatra o de las áreas de psicología. Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. A ti. Gracias. Hasta la próxima. Con la información que nos dieron nuestros especialistas te sentirás más tranquila y sabrás cómo reaccionar ante el llanto de tu bebé. Yo soy Carmen Muñoz y te veo en la próxima emisión de Nuevos Pasos aquí por 11 TV México.